La invención del Dr. Freud. Episodio 3. ¿El conquistador solitario? Anteriormente, Freud cruzó de Viena a París y entró en el Teatro Clínico de Charcot, donde la histeria era espectáculo y la mirada médica reinaba absoluta. Descubrió que el cuerpo histérico no obedece a la anatomía, sino al lenguaje. Volvió a Viena con esa verdad y chocó contra el muro de Maynard y del establishment. Pero Freud ya sabía que el síntoma no es una falla en el tejido, es un mensaje, y que para leer ese mensaje hace falta dejar de mirar y empezar a escuchar. Más aún, para transmitirlo hace falta inventar una forma nueva de escribir. Concluimos. Viena le dio la espalda, no de golpe, no como si hubiera habido un decreto de expulsión ni una quema pública de sus escritos. Es más bien algo más lento y corrosivo, un vacío. Se produce una falta de respuesta y otro poco también se observa que los colegas dejan de citar su trabajo. Las revistas científicas, por su parte, hacen oídos sordos al psicoanálisis. Freud entra en lo que él mismo va a bautizar como su espléndido aislamiento. Splendid Isolation, en inglés, tomando prestado el nombre de la política exterior que Gran Bretaña mantuvo durante décadas. Aislarse del continente, pero no por debilidad, sino como estrategia imperial. La expresión misma es casi un oxímoron. Espléndido y aislamiento no deberían caber en la misma frase, pero Freud la elige con precisión. Este periodo es penoso, pero no estéril. La distancia del grupo científico duele, pero la elaboración que esa distancia habilita es evidentemente fructífera. Él se compara con Robinson Crusoe en su isla solitaria. Duda si sus aportes van a sobrevivir, pero al mismo tiempo empieza a comprender que esas resistencias que encuentra allá afuera, en la sociedad científica, son de la misma naturaleza que las que encuentra en el interior de sus pacientes. El gremio médico como grupo se defiende de lo nuevo de igual manera que el yo se defiende de lo reprimido en el aparato psíquico. En esta soledad, Freud escribe, no como antes, cuando escribía cartas a Marta para pensar en voz alta. Ahora escribe para producir su teoría. La interpretación de los sueños, publicada en 1900, nace en estos años. Es un libro enorme, denso y fundacional. Pero hay algo más que está ocurriendo en ese consultorio vacío de la Verga C19. Algo que la posteridad va a reconocer como su contribución más radical. En estos años, Freud empieza a forjar el artefacto que lo define, el historial clínico psicoanalítico. Junto con Breuer, publica en 1895 los Estudios sobre la histeria. Son los primeros 5 historiales, Anna O, a cargo de Breuer, y 4 casos de Freud. Emmy von N., Miss Lucy R., Caterina y Elizabeth von R. Son textos que no se parecen a ningún registro médico existente. Freud mismo se disculpa por ello al decir que sus historiales se leen como novelas cortas, y algunas veces parece que carecen del sello de seriedad de la ciencia, pero advierte que la culpa no es suya, es la propia naturaleza del asunto la que impone esa forma. Los historiales clínicos freudianos se configuran como un artefacto producto de un acto inventivo particular. El historial tiene su cuota de la artesanía de la experiencia subjetiva por un lado, y de la acérrima adherencia a los hechos objetivos por el otro. Hecho con arte, artefactus, ese instrumento no se inscribe meramente en la línea médica ni literaria ya conocida, sino que funda un género discursivo inédito. Originalidad intelectual y aislamiento profesional se retroalimentan mutuamente, como una dialéctica. Cuanto más se aleja del centro de ebullición, más libre se vuelve para pensar lo que nadie piensa, y cuanto más piensa lo que nadie piensa, más se aleja del centro. El conquistador está solo, pero en esa soledad, el artefacto que va a cambiar la forma de escribir y transmitir el sufrimiento humano está tomando forma. Hay una escena cúlmine representativa de su confrontación con el status quo que Freud guardó durante años. La escena es esta. Theodor Meynert está enfermo. El hombre que desafió a Freud a demostrar la histeria masculina se encuentra en su lecho de muerte, y Sigmund, en señal de respeto, va a visitarlo. Había mantenido con él por escrito una agria polémica sobre la histeria masculina, que él no admitía,
Cuando fui a visitarlo en su lecho de enfermo, y después que le pregunté por su estado, se demoró en la descripción de sus padecimientos y concluyó con estas palabras. ¿Sabe usted? Siempre fui yo uno de los más bellos casos de histeria masculina. Así, para mi contento y para mi asombro, concedía aquello a lo cual se había opuesto obstinadamente durante tanto tiempo. Atención, esto le dijo. Siempre fui uno de los más bellos casos de histeria masculina. El adversario que rotunda y abiertamente negaba la histeria en los varones admite, moribundo, que él mismo la padecía. El guardián del paradigma confiesa, en el momento más vulnerable de su vida, que aquello contra lo que luchó era lo que llevaba dentro. Es la escena más cinematográfica de esta historia, y como toda gran escena, vale la pena entenderla con cuidado. Distribuidos en al menos 3 fragmentos, Freud compone una trama que devela el conflicto con Maynard como representante de su posición. Parte de mostrar el desafío y la resistencia que percibe. Expone su respuesta con la demostración del caso y espera paciente hasta el desenlace en el que, en el lecho de muerte del adversario, se produce la confesión. Es así que el conquistador, que empezó admirando al psiquiatra como uno de sus maestros, ha cerrado finalmente su cuenta pendiente con él. No con un panfleto demoledor, sino con algo más sutil, una confesión susurrada al oído de un visitante, en la privacidad de la habitación colmada por la cama del moribundo. Solo 2 hombres, uno que se va y el otro que se queda con la historia. Y es muy significativo que Freud se quede con la historia, porque lo que hace con esa confesión, darle un arco dramático para convertirla en una escena con protagonista y antagonista, es exactamente lo que va a hacer con sus historiales clínicos. El historial freudiano no es un acta notarial de lo que pasó en el consultorio. Es una construcción narrativa, un artefacto donde los hechos se componen con una lógica que tiene tanto de ciencia como de artesanía literaria. Año 1902. El aislamiento no termina con una rendición ante la academia. Termina más bien con 4 postales que Freud envía a sus colegas más cercanos. El mensaje es simple. Vengan a discutir. Nos juntamos los miércoles. Los primeros en llegar son 4. Médicos, sí, pero no todos psicoanalistas todavía. Lo que los une es la insatisfacción con lo que la psiquiatría oficial ofrece y una curiosidad genuina por las ideas de este hombre que lleva años trabajando solo en su recinto. Lo que ocurre en esas reuniones es algo que Freud genuinamente necesitaba sin saber exactamente cuánto. Después de años de ser el único campeón del psicoanálisis, descubre el alivio de ser escuchado para pasar de un yo a un nosotros. Las actas de las reuniones de los miércoles poseen importancia histórica, ya que arrojan luz sobre la evolución del psicoanálisis y nos permiten vislumbrar cómo y en qué momento fue que Freud comenzó a emerger de su aislamiento, para volver gradualmente a tomar contacto con el mundo exterior del tejido profesional europeo. Reuniones de los miércoles. Simplemente así se llama al principio este germen de lo que posteriormente será la Sociedad Psicoanalítica de Viena. Pero por ahora son esto: un cuarto con humo, unos pocos médicos y un pensamiento que por primera vez tiene una caja de resonancia que no es solo el papel. Alcanzamos el año 1909 y Freud recibe una invitación que no esperaba. La Universidad de Clark, en Massachusetts, le invita a dar conferencias y a recibir una muestra del ansiado reconocimiento académico. Viaja, entre otros, con Carl Jung. Al llegar al puerto de Nueva York, Freud le dice una frase cuya pertinencia los biógrafos disputarán durante un siglo. Pobres, no saben que les traemos la peste. Sea históricamente verdadera o falsa, de igual manera su eficacia es indiscutible. Ya el psicoanálisis se vislumbra como esa paradoja entre cura y revelación de problemas, entre teoría y praxis, que no hace más que develar la composición misma del ser humano. Tan solo un año después, en Nuremberg, se funda la Asociación Psicoanalítica Internacional. El movimiento ha dejado de ser a las claras una pequeña tertulia de los miércoles para convertirse en una importante estructura institucional con sus propias reglas. ¿O dogmas? El precio de esto es ya conocido. Toda institucionalización implica ortodoxia, y cada regla que protege también excluye. Adler se irá, Steckel fuera.
Y Jung, quien fue una vez el heredero elegido, se va. Las reuniones de los miércoles van dejando cicatrices. Pero el artefacto sobrevive. No intacto. Ningún artefacto vivo sobrevive intacto. Sobrevive transformándose, incorporando sus propias fracturas y usando el error o la experiencia como material de construcción. Algunos años antes, Freud publica un texto que titula Fragmento de análisis de un caso de histeria. La posteridad lo vuelve famoso como el caso Dora. La titulación misma tiene su valor significante. Es un fragmento, ni un análisis completo, ni un caso cerrado. Fragmento de análisis, donde la marca de lo incompleto se lleva en el nombre mismo del documento. No porque sea una disculpa, es una declaración sobre el material. Lo que Freud ha inventado se presenta como un género que funciona con lo parcial, con lo que falta y con lo que no deja de interrumpirse. En este sentido, el historial de Dora es el primer caso publicado después de los estudios sobre la histeria, y condensa la forma de un artefacto radicalmente nuevo. Amerita una mirada detallada. En sus páginas hablan muchas voces a la vez. Habla Dora con sus sueños y sus síntomas. Habla Freud con sus interpretaciones y sus dudas. Hablan también los padres, los amigos y los implicados en la trama familiar que Freud reconstruye. Esto no es todo. Habla también el propio síntoma, como un texto cifrado que va entregando sus claves a medida que la conversación avanza. Es un texto polifónico, término preciso que describe esta multiplicidad de voces que conviven sin que ninguna acalle a las otras. Es también un texto dialógico. Nos representa el diálogo entre analista y paciente, que constituye el origen y el fundamento de la práctica. El lector asiste a la conversación, presencia las preguntas de Freud, así como también percibe las respuestas de Dora, los silencios y las interpretaciones que se ensayan, descartan y reformulan. Pero es siempre parcial. Lo dice el mismo Freud. No se puede ofrecer más que un fragmento del análisis por la propia estructura que no se deja cerrar del todo. Siempre queda un resto. Y el historial tiene la honestidad de no simular una completud que la experiencia desmiente. Como si esto fuera poco, el historial es asimismo un texto enriquecido. Freud introduce notas al pie donde dialoga con el propio texto, donde anticipa objeciones, donde corrige lo que dijo antes y donde el teórico comenta lo que el clínico hizo. Es un documento que crece hacia adentro, que se pliega sobre sí mismo e invita al lector a pensar. Publicar mis historiales clínicos sigue siendo para mí una tarea de difícil solución. Estos historiales se leen como novelas cortas y carecen, por así decir, del sello de seriedad de lo científico. Pero la culpa de ello debe atribuirse a la naturaleza del asunto y no a mi inclinación. Freud se disculpa, pero la disculpa es el gesto de alguien que sabe que ha inventado algo que no cabe en las categorías existentes. Un artefacto que sirve para transmitir lo que ocurre cuando un ser humano habla de su sufrimiento ante otro ser humano dispuesto de una particular forma a escucharlo. Este artefacto es la invención del Dr. Freud, no el inconsciente, que es un descubrimiento, no la transferencia, que es un hallazgo clínico. El historial clínico psicoanalítico es la invención, algo que no existía antes de él, algo que tuvo que fabricar porque lo que necesitaba transmitir no cabía ya en ningún otro tipo de texto disponible. En esta historia hay una frase que la atraviesa de principio a fin. Freud la tomó del escudo de armas de París, la ciudad donde aprendió a mirar la histeria y donde empezó a sospechar que mirar no era suficiente. La usó como epígrafe de su relato sobre el movimiento psicoanalítico, y dice: Fluctuat, nec mergitur. Significa, es batida por las olas pero no hundida. Las olas fueron muchas, la resistencia de Viena, la experimentación terapéutica, el aislamiento, las rupturas con los discípulos y las guerras que destruyeron el mundo. Como si todo eso no fuera suficiente, su final estuvo marcado por el exilio a Londres en 1938, cuando el nazismo le arrancó su ciudad, su consultorio y casi todo lo que tenía, excepto lo que llevaba en la cabeza. Y sin embargo, no se hundió, no porque fuera invulnerable, sino porque lo que Freud construyó tiene una propiedad que él mismo identificó: la capacidad de incorporar el error en la estructura, de usar la falla no como un defecto, sino como el lugar donde aparece lo que importa. Si en el medio había errores y fracasos, de ellos se sacaban provechos y lecciones.
Incorporar esto en el propio discurso, lejos de destruirlo, lo enriquece, siempre manteniendo el respeto por la verdad de los hechos como principio fundamental. Freud no nos dejó un sistema cerrado, no nos dejó un protocolo que se pueda aplicar mecánicamente. Dejó una posición y un oficio clínico. La Viena de Freud ya no existe. El imperio se desmoronó, y aún, ante todo ese derrumbe del mundo, lo que no se extinguió es la pregunta por el malestar. Pregunta que justamente un joven neurólogo se hizo por primera vez en las salas del Hospital General de Viena, cuando vio un cuerpo paralizado que no obedecía al mapa de los nervios. La pregunta que tomó forma en el gabinete de Breuer, entre pollo asado y cigarrillos. La pregunta que se refinó en los anfiteatros de la Salpêtrière y que sobrevivió al desprecio de un viejo cirujano que creía que la etimología podía clausurar la ciencia. ¿Qué dice el síntoma? ¿Qué tiene para explicar el discurso del paciente en su relación con lo inconsciente? Esa pregunta sigue abierta, y cada vez que alguien se sienta frente a un analista que elige escuchar, esperar y dar lugar al discurso del paciente sobre su sufrimiento, cada vez que alguien hace eso, el artefacto y la praxis que Freud inventó siguen funcionando. No porque sea perfecto, no. Lejos estamos de eso. Más bien porque fue construido, como todo artefacto verdadero, con la honestidad de sus limitaciones y la ambición de sus preguntas.